Tata, hemos visto un montón de vídeos tuyos y te hemos dado un montón de likes. ¿Y me puedes hacer una geoda, por favor? Mucho besito. Quiero de color rojo y con los papelitos esos dorados. ¡Mua! Besito. Hola, soy Galachan de Minimundos. Bienvenidos otro jueves más a mi canal. Bueno, pues ya veis, el vídeo de hoy va a ser un tutorial de geodas en resina en color rojo con papelitos dorados. Petición de mi sobri, que me la como con patatas. Así que allá vamos. Comenzamos mezclando los dos componentes de la resina epoxi. Para una cantidad de 100, el catalizador, que es la parte B, serán 33,3 gramos al peso, más 2 partes de la resina, que serían 66,6 gramos. No os preocupéis si os aparecen burbujas. Si dejáis reposar la resina antes de verterla sobre los moldes, las burbujas van a ir subiendo hacia la parte de arriba y van a terminar yéndose de forma natural. Ya tenemos nuestros colores listos. Como veis, comienzo primero con el color más oscuro en los extremos, luego ubico el centro con la resina que nos va a quedar un poquito más clarita, aquella que hemos mezclado con glitter dorado. Y después voy completando la geoda con los colores intermedios. Por último, le doy algunos toques con algunos tonos más oscuros, con el blanco que también hemos hecho, hasta que quede un acabado interesante. Como aún me sobra mucha cantidad, voy a utilizar un segundo molde, utilizando los mismos colores y la misma metodología, aunque no va a llegar para rellenar toda la altura del molde. Pero un poquito más adelante veréis cómo lo he solucionado yo.
Si algunos moldes se os han quedado incompletos, podéis aplicarle un último coat transparente de protección antes de desmoldarlos. Y como toque final, algunas pinceladas con Liquid Gold o con tinta al alcohol de pigmento dorado para que quede un poquito más elegante. Si metéis la pata como yo, siempre podéis rectificar con unas gotitas de alcohol y al secar rápido podéis volver a pintar encima. La voz que habéis escuchado es la voz de mi sobrino pequeño, que bueno, pues él también quería su geoda y había que hacerla. En mi canal tenéis otros vídeos también de resina, de hecho tenéis unas geodas como estas, pero en color azul turquesa. Si averiguo cómo ponerlo, seguramente lo veréis por aquí arriba. Gracias a todos los que os habéis suscrito recientemente y también muchas gracias a los que me seguís desde hace tiempo. Sois todos bienvenidos y bueno, podéis dejarme vuestros comentarios y sugerencias abajo en la cajita de comentarios. Y si os ha gustado este vídeo también podéis darle a like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!